Actualización importante en Bitcoin el día de hoy. Llevábamos trabajando un rango las últimas semanas y con la limpieza de Open Interest que llevamos los últimos meses decíamos que era muy probable recoger liquidez por la parte baja y después atacar la parte alta del rango. Es justo lo que ha pasado, llevamos muy buena lectura y en el último vídeo decíamos que si el activo no era capaz de romper la parte alta del rango, aumentaban mucho las probabilidades de ir a buscar liquidez más abajo. Eso es justo lo que está pasando ahora y me preocupa bastante que ya hayamos atravesado el POC, el punto de volumen más importante, y el precio no esté empezando a dar señales de reversión al alza. De todas formas, el nivel clave que no deberíamos romper en las próximas horas ni en los próximos días es 63.700. Si rompiera ese punto cambiaría la estructura a medio plazo y el escenario supondría bastante más negativo. Pero mientras el precio aguante bien toda esta zona, lo más probable es seguir viendo un rebote muy interesante en Bitcoin y en el ecosistema cripto. Ahora bien, en este vídeo vamos a trabajar ese posible rebote. Como siempre, no vamos a estar dibujando líneas de manera aleatoria, las vamos a basar en microestructura de mercado, Open Interest, Funding Rate, CVD y en herramientas potentes que hagan aumentar nuestras probabilidades en la operativa. Y al final voy a dejar claro cuál es el escenario más probable y cómo estoy operando yo esta situación. Muy brevemente y echándole un ojo a temporalidades más altas. Me gusta recordarme a mí mismo que venimos de un mercado bajista, estamos en plena fase de desarrollo de ese mercado y lo tengo muy en cuenta para operar el medio plazo, que el viento no está a favor, está muy en contra y cualquier rebote va a ser aprovechado para vender posiciones. Además de la economía macro hay poco que actualizar. Estos días he estado investigando, haciendo una actualización porque sabéis que llevo una cartera con activos defensivos y bueno, ahí está el vídeo en el canal de todos los activos que lleva esta cartera y cómo se está comportando. La cuestión es que de momento sigue comportándose muy bien, no se están dando señales de reversión de ningún tipo. En esta licuación silenciosa de la deuda que llevamos, en esta licuación del ahorro del ciudadano, aún no se ha dado ninguna señal de reversión. Ya sabemos que no van a dejar que los mercados suban con euforia y ya sabemos que tampoco van a dejar que caigan los mercados. Llevo muy vigilado el DXY y ya sabéis que para trabajar el marco a nivel macro estamos muy pendientes de este rango en el índice del dólar, que mientras no dé señales de rotura ya sea a la baja o hacia arriba, no se va a iniciar la siguiente fase en el ecosistema de finanzas de la bolsa en general. Otra gráfica clave que pocos están mirando y que nos va a dar el pistoletazo de salida a un nuevo régimen, a una nueva fase, es el ratio del SP500 contra el oro. Está cayendo muchísimo y eso significa que ahora mismo el mercado prioriza refugio antes que riesgo. Cuando esto haga una señal de reversión clara y se dé la vuelta, preparen el capital porque el mercado se va a poner muy alcista. Pero bueno, vamos a Bitcoin, que es lo importante, teniendo claro cuál es el marco en una temporalidad mayor. Lo que estamos trabajando desde hace días en el canal es buscar el rebote primero a la zona de los $78.000 y después de romperse y consolidar buscaríamos niveles más altos, atención, en $88.000-$89.000. Y lo que me preocupa hoy es la validez de este movimiento, pequeño movimiento bajista que está teniendo, donde mi hipótesis es que venga a recoger liquidez por esta zona y luego de verdad dar el impulso real, una segunda onda proporcional a esta primera y que de verdad me pueda dar una muy buena rentabilidad este mes de marzo. El movimiento se extendería quizá hasta mediados de marzo. El Open Interest está muy interesante y hay varias lecturas dentro de él, pero no quiero extenderme con este tema. Vamos a ir aprendiendo poco a poco en cada vídeo a hacer una lectura precisa y así con el tiempo vamos a ir educando bien el ojo. Lo más interesante de este movimiento es que como en cada movimiento al alza que se da repentino, el retail, los inversores impacientes entran tarde en la parte alta del movimiento y eso es lo que vimos aquí con este aumento del Open Interest justo en la parte ya de arriba, en el último tramo de este movimiento al alza. Después de eso, en estas últimas caídas hemos visto bajar mucho el Open Interest y eso nos indica que esos largos tardíos ya están prácticamente eliminados del sistema. Ahora bien, algunos me podrían decir, pero no dijiste que si el Open Interest caía demasiado mientras caía el precio era mala señal, porque también se estarían cerrando los largos que iniciaron este movimiento. Bueno, eso es cierto, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa: los micromovimientos son muy importantes para leer el Open Interest y es lo que casi nadie hace, leer esos micromovimientos. Y si os fijáis, esta bajada del Open Interest no inició con quemada de los largos, sino con quemada de los cortos. Fijaros en estos dos movimientos de arriba, esas dos mechas que limpiaron por arriba. En esta bajada con sacudidas dentro del movimiento, lo que está haciendo es quitarse todo el apalancamiento de encima, tanto de los largos como de los cortos. Aquí vemos también como en estas mechas al alza también hay una vela muy fuerte de Open Interest a la baja y a partir de ahí vuelve a caer el Open Interest. Cortos sufriendo mucho en este micromovimiento. Resumiendo la lectura del Open Interest, el mercado mientras está haciendo esa bajada con sacudida está intentando quitarse el apalancamiento que se ha estado generando en esta última subida. Eso es muy interesante y aumenta las probabilidades de que se vuelva a dar otro movimiento al alza. Otro movimiento generado por institucional, por manos inteligentes, por manos fuertes, que aprovechan de nuevo este momento de poco interés en el mercado para realizar movimientos
direccionales, orgánicos y con alta probabilidad de llegar a su objetivo bajo la estrategia que están siguiendo estos grandes. Vamos con el funding rate, nos dice quién es la presa en este momento y claramente tenemos picos muy negativos, sobre todo en este punto donde se inició el movimiento. Qué casualidad que en el movimiento se inició en el punto que el funding rate estaba más negativo, donde los cortos estaban entrando más agresivos y posicionando sus stop por la parte alta. Ahí es donde inició el movimiento. Además, en este último movimiento a la baja, muy interesante porque se ha vuelto a poner bastante negativo, está ahora mismo en neutral negativo. Por ahora seguimos con la misma lectura en el funding. Mientras se mantenga negativo, la probabilidad más alta es de seguir con rebote. Si se pone muy positivo, esto invalidaría nuestra tesis. El funding lo suelo apoyar con el long short ratio, porque también nos da muchas pistas de quién está siendo la presa, o quién podría serlo dentro de poco. Por el momento, desde que se ha iniciado este movimiento a la baja, el ratio del long short del capital total ha bajado mucho, a la misma vez que las cuentas en Binance también han bajado bastante. Lo interesante de aquí es que el retail cada vez se está poniendo más en short, y si al institucional le diera por dar el giro, lo cual es bastante probable bajo mi punto de vista, ya que en este reproceso va a tender a reajustar posiciones, como digo, si el institucional diera este giro, pillaría a todo el retail ahora mismo posicionándose en corto y le daría mucha fuerza a la subida. Así que yo estaría muy atento de esta métrica a las próximas horas, sobre todo para ver un cambio en el capital total de short pasándose al lado long, obviamente. Ahora entrando en CVD y absorciones, poca novedad, la verdad. El precio está acompañando muy bien al CVD, pero la cuestión aquí sería observar que empezara a girarse al alza el CVD, como ahora mismo lo está haciendo, pero que se mantuviera. Esto es en una gráfica de 5 minutos, lo que deberíamos ver es que rompiera esta tendencia que lleva a la baja e iniciara un movimiento similar al que iniciaba la madrugada del 25. El indicador de miedo y avaricia sigue ahora mismo en zona de miedo extremo, pero ya vemos que está mejorando. Venimos de un miedo de menos 35 el mes pasado, un récord histórico en Bitcoin. De momento, si nuestra tesis del rebote se va cumpliendo, podemos estar tranquilos hasta que el indicador entre en neutral. Me acabo de encontrar con esto también súper interesante, te datos de última hora. Ya estuvimos revisando el weight ratio, el movimiento de ballenas dentro de los exchanges en compra y en venta de Bitcoin, y nos dábamos cuenta que justo en las bajadas de este rango, en las partes bajas del rango, aprovechaban las ballenas para entrar al mercado, y no creo que entraran para vender Bitcoin, seguramente entraban para comprarlo. Esto también pasó en esa última caída, donde nosotros iniciamos la operativa junto con ellos, y ahora esto es lo interesante, acaba de entrar en otra tendencia, en otro pico alcista que podría remontar aún más, y se está dando justo otra vez en este retroceso después del movimiento fuerte. Algo muy interesante, si estás viendo esto un poco después del vídeo, te aconsejo que lo revises. Cuanto más suba este pico en el weight ratio, más probabilidades hay de que ese rebote empiece a darse y de manera fuerte. Y ya no me lío más, vamos al gráfico. Lo primero vamos a trazar las líneas, las figuras de retail, que puede estar pensando el retail. El retail, las ovejitas que van en largo, como hemos dicho, han entrado cuando se ha roto este nivel, han entrado por toda esta zona y ahora mismo ya han quedado eliminados o incluso atrapados, los que no han querido cerrar posición. Y luego tenemos a los del lado corto, que seguramente Bitcoin, después de reingresar, de hacer esta ruptura y de reingresar aquí, se ha ido cargando también de corto por toda esta zona pensando que el precio se va a ir mucho más abajo de lo que se va. Yo también he abierto una pequeña posición por esta zona, pero la he cerrado en cuanto Bitcoin ha limpiado estos niveles por aquí y vuelvo a buscar operativa en long. Pero bueno, volviendo al retail del lado corto, pues seguramente después de esta vela tan grande ahora mismo estén muy confiados y pensando que el precio va a venir mucho más abajo. Nosotros, sin embargo, estamos buscando cuál es la zona de reversión para la mejor entrada. Así que vamos con ello. En el último vídeo y antes de que empezaran estas caídas ya proyectábamos hasta dónde podría llegar y cuál sería el siguiente punto de entrada. Usábamos los retrocesos Fibonacci simplemente para tenerlo un poco de referencia y decíamos que un buen punto sería el 65.400 y el último punto en el que Bitcoin invalidaría este escenario sería los 64.000 dólares. Como digo, si Bitcoin rompiera esta zona con fuerza, no hiciera un mechazo muy rápido y aguantara solo un par de horas por debajo de este precio, se invalidaría totalmente nuestro escenario y empezaríamos a buscar otro tipo de operativa totalmente diferente en el medio plazo. Eso que quede claro. Ya tenemos zona de invalidación. Pero por el momento, mientras no atraviese, lo más probable es buscar ese rebote arriba. Algo que juega en nuestra contra es que ya ha atravesado el POC, el punto de volumen más importante. Pero bueno, por otra parte era previsible porque era una zona muy alta aún del Fibonacci en el 0.38. Y como digo, cuando el mercado se carga demasiado de largos, de retail, que entra tarde, suele buscar zonas en el 0.618 o en el 0.786 y sobre todo si son activos muy volátiles como Bitcoin, cuando son otro tipo de activos y hacen este movimiento, acciones que son más estables, índices no suelen profundizar tanto en otros retrocesos, pero Bitcoin sí es muy normal que llegue al 65.300, perdón,
y que si el mercado sigue muy largo y se sigue cargando muy por abajo aún de otra sacudida hasta el 78. Yo personalmente ya voy a estar abriendo posiciones fuertes en el 61.8 con stop loss claro, pues bien por debajo del 0.78. Tampoco voy a decir el precio exacto, porque esto se trata de que cada uno coja un poco su visión y añada toda esta información y todas estas herramientas a su análisis. Ahora, objetivos probables, porque ¿qué pasaría si Bitcoin, como digo, aguantara en esta zona, que ahora mismo es lo más probable, y después iniciar ese verdadero rebote al alza rompiendo todos los máximos de este canal? Pues lo que pasaría es que buscaría el siguiente punto de volumen, pero de forma muy rápida. Y este estaría justo en los $77.900, $78.000. Como digo, altísima probabilidad de tocar ese punto si rompiéramos los $72.000 con fuerza. Ya ahí estaríamos analizando la situación y viendo cómo se comporta el precio en CVD, en microestructura, también cómo está el tema macro y haríamos un nuevo análisis. Pero igualmente también es probable que el precio vaya a probar zona en $83.000 después y mi última zona objetivo ya menos probable que serían los $90.000. Todo esto sí coincide con un mes de marzo con buenas noticias a nivel macro, con que los índices suben a la parte alta de este rango que están empezando a crear porque sabemos que no están alcistas, todo encaja con esta rotación defensiva que llevamos trabajando los últimos meses. Y ahora viene para mí lo más importante del vídeo porque quiero que quede claro para la gente que está operando esto y que tiene un poco mi visión del análisis, el escenario tan peligroso que se podría dar y la trampa que nos podríamos comer. Mucho ojo a esto, que yo también estoy atento en la trampa que no me quiero comer en este escenario. Y podría darse, ojo que podría darse. El punto que hemos dicho de buscar liquidez aquí y luego volver a buscar la parte alta del rango lo tengo muy claro, ¿vale? Pero lo que no tengo tan claro es qué va a hacer el precio justo cuando rompa los $72.000. Y aquí es donde puede estar la verdadera trampa. Yo en esta operación voy a estar fuerte, entrando fuerte. Donde pongo mi análisis yo pongo mi dinero, eso es así. Pero también te digo, si el precio, lo voy a marcar con una buena línea. Si el precio rompiera el rango a medio plazo que llevamos, rangueara aquí y se volviera a meter al rango, o directamente, y peor aún, hiciera una mecha y se volviera a meter al rango, yo aquí cancelaría mi operativa. Ya después buscaría otros puntos de entrada, miraría la fuerza del movimiento, miraría qué pasa cuando vuelve otra vez a atacar el POC, después de haber perdido este punto, cuando vuelva a atacar esta zona, sería un punto muy importante para ver qué está pasando, si consolida, si lo rompe por debajo y hace el pullback, ahí sería para volver a hacer análisis. Pero que quede muy claro que si al final se da el rebote especulativo que estamos hablando, rompe esta línea y no consiga aguantar, regresa rápido al rango, cierro rápidamente posiciones. Te espero tranquilo, me tomo un día o dos de descanso y vuelvo a hacer un estudio de microestructura y de reacción a la zona de volumen importante. Y ahora, si te has quedado hasta el final del vídeo, tengo un gráfico estrella que me estaba guardando para el final. Es el gráfico de la dominancia de USDT y fíjate tú en qué punto más interesante lo acabamos de encontrar cuando he grabado este vídeo. Lo primero, ¿por qué estoy dibujando figuras aquí si estoy en contra de dibujar figuras de manera aleatoria en los gráficos como este Falling Web? Bueno, no es lo mismo trazar figuras en gráficos que no son manipulables como puede ser la dominancia de USDT como trazar figuras, por ejemplo, en Bitcoin. Bitcoin es un activo que es muy fácil de manipular. Haciendo compras, ventas agresivas en puntos claves del mercado se puede manipular mucho, sin embargo, USDT es más difícil, no es imposible, pero digamos que en este gráfico confluyen varios activos y habría que manipular muchos activos a la vez para que diera resultado en este. Entonces, a lo que voy es que es mucho más fiable, respeta mucho más figuras y a veces me gusta trazarla y tenerla de referencia, porque mi base es, como digo, análisis de estructura sobre todo, y bueno, también apoyándome en otras métricas, entonces es un análisis complementario al final, pero basado en estructura de mercado sobre todo. ¿Y qué es lo interesante que estamos viendo aquí? La dominancia de USDT ha roto este falling web, como decimos, y ahora ha ido a buscar el pullback. Justo yo estaba esperando esto, no se dio el pullback ayer y digo, uy, esto tiene pinta de trampa, igual vamos a ir a buscarlo y a partir de ahí se da la reversión. Si a partir de aquí la dominancia de USDT empieza a caer, Bitcoin y el ecosistema cripto se va a poner bastante happy las próximas semanas. Haciendo una proyección así chartista rápido con el ancho del canal, podríamos tener un objetivo claro para las próximas semanas en la dominancia de USDT en 7,34%. Y ya para finalizar, decir que no tenemos que tener miedo. Otra vez los de arriba están apretando, están intentando meternos miedo para que vendamos nuestros Bitcoin y ellos lo van a comprar seguro. Estoy bastante tranquilo, sé que este movimiento empezó con dinero inteligente, con manos grandes y confío en que van a defender toda esta zona. Ahora bien, puedo estar equivocado, y aunque llevo varias semanas haciendo una muy buena lectura del mercado, eso siempre puede cambiar. Así que nada es seguro en este mundo, solo la muerte. Mucha precaución, con la vista puesta en las herramientas clave para el análisis y veremos qué pasa. Te deseo una semana muy rentable y nos vemos en el próximo vídeo.